hoy como el cierre o la terminación de la prédica anterior, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a predicar y a exponer Tito, y la pregunta que nosotros estamos haciendo desde la segunda prédica es: ¿para qué o por qué se necesita pastores en la iglesia? ¿No? Una vez que en Cristo fue abolido todo el servicio de intermediarios frente al Padre, es decir, todo el servicio de sacerdocio que traía desde el antiguo templo, desde el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo que Dios mandó con que los hombres hicieran, este servicio de sacerdocio que era representar al pueblo delante de Dios a través de un sacrificio a causa del pecado del pueblo para acercarse a un Dios santo, era necesario que el pecador ingresase a un intermediario separado, santificado, preparado de anticipo por el Dios mismo para representar y interceder por el pueblo frente al santo, aquel que es único, santo, inmaculado, 3 veces, como dice Isaías, 3 veces santo. Necesitaba un intermediario que recibiera el sacrificio, y este sacrificio era llevado después de quemado como humo agradable a las narinas del santo Dios, y apenas de esta manera el pecador podía acercarse con su ruego, con su oración al Dios Todopoderoso. Una vez que en Cristo Jesús, presentándose como nosotros presentamos en el libro de Hebreos, exponiendo versículo por versículo, especialmente versículo 1, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible que trajo a nosotros los hombres pecadores toda su presencia, toda su formosura, su hermosura delante de pecadores y toda su santidad. Él mismo, Jesucristo, es no solo el sumo sacerdote, el único que puede intervenir o mediar entre Dios y los hombres, sino que también Él es el mismo sacrificio, aquel Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo para que el hombre pueda, a través de la cruz de Cristo, hacer un puente del pecador hasta el santo y caminar libremente hasta el Padre. Una vez hecho eso por Cristo, ¿será que los pastores todavía son necesarios en la iglesia? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que estamos intentando responder por la epístola de Tito. No únicamente la epístola de Tito nos trae claramente la respuesta, sino que al llegar en Tito planteamos esta pregunta. Vamos a tener todavía la exposición de 1 y 2 Timoteo, que conforma juntamente con Tito las 3 únicas epístolas pastorales del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene varios, digamos así, géneros literarios, y estas epístolas, Tito, 1 y 2 de Timoteo, son llamadas género de epístolas pastorales, es decir, son cartas escritas a pastores. Timoteo, que era pastor en Éfeso, y Tito, pastor en la isla de Creta, son discípulos de Pablo, y Pablo instruye a estos pastores que fueron puestos en estas ciudades, dejados por el apóstol en estas ciudades para cuidar la iglesia de Dios. Y vimos en la prédica anterior la necesidad que hay y lo que es bíblico existir los pastores, que aparece a veces como el nombre en griego en 3 características, en varias otras, pero hay 3 bien específicas, que es presbíteros o ancianos, se traduce en español para ancianos o en portugués también para ancianos. Esta palabra presbíteros, de donde viene la palabra, el nombre de nuestra iglesia, iglesia presbiteriana, porque era una iglesia dirigida por presbíteros, y por esa razón que el nombre de nuestra iglesia se lleva el nombre de iglesia presbiteriana, iglesia conformada por un cuerpo de presbíteros que maneja la iglesia. La iglesia presbiteriana no tiene uno solo pastor que manda y desmanda, que es el presidente, el jefe, el dueño de las ovejas. Eso no existe bíblicamente. Por esa razón, la iglesia presbiteriana es gobernada por un cuerpo, un gobierno que es un cuerpo de hermanos, de presbíteros, de pastores, de ancianos, que nos ayuda y nos protege a autoprotegernos de nosotros mismos.
Amén. Y cuando la Biblia menciona esas tres formas, que es presbíteros, la otra obispos, como vemos en 1 Timoteo capítulo 1, el que desea el episcopado, excelente obra desea, porque está diciendo esta palabra episcopos, que sería una palabra de obispos, es un lugar de gobierno de la iglesia, un lugar de ser ejemplo de la iglesia a toda la iglesia. Entonces, la otra palabra también es oikonomos, que es la palabra mayordomo, o administrador, aquel que es administrador de las cosas de Dios, como vemos en Lucas capítulo 16, cuando Jesús hace una parábola diciendo que un administrador administraba mal las cosas que Dios había puesto a él como responsable, y Dios llega a él, es decir, el Señor de aquel siervo llega a él y dice: ¿y qué es eso que escucho a tu respecto? Usted está administrando mal o defraudando las cosas de tu Señor. Rendí cuenta de tu administración porque ya no puede más quedar en ella. Así que el pastor es un hombre elegido por Dios, puesto en la iglesia para administrar las cosas de Dios, y las epístolas pastorales, que es 1 y 2 Timoteo y Tito, nos ayuda a comprender bíblicamente a través de las palabras de Jesucristo siendo comentadas o interpretadas por el apóstol Pablo, que Dios mismo a través del Espíritu Santo lo levanta y lo hace uno de los autores de la Escritura para darnos a partir de él mismo cómo debe ser la iglesia gobernada en la tierra. Algunos me preguntan: pastor, pero ¿será que realmente necesita pastores? Algunas iglesias ni pastores tienen, ¿no es cierto? Hermanos, en todos los ejemplos bíblicos, en toda la iglesia primitiva, los apóstoles eran los líderes de la iglesia. Todo ajuntamento de personas, olvídate, en todo ajuntamento de personas necesita un liderazgo. Por eso en la iglesia presbiteriana nosotros tenemos el grupo de jóvenes, hay que tener un líder. Tenemos el grupo de adolescentes, hay que tener un líder. Tenemos el grupo de niños, hay que tener un líder. Tenemos el grupo de hombres, la UPH, Unión Presbiteriana de Hombres, hay que tener un presidente, un líder, aquel que va a gobernar, que va a decir: hermanos, es por acá, hermanos, en esta fecha vamos a hacer esto, hermanos, vamos por acá. Y todos nosotros, los que los elegimos al líder, sujetamos como un contrato social a esta persona como líder. ¿No es cierto? Porque hoy es él, pero el día de mañana puede ser usted. Y a ti también todos los demás van a sujetarse, porque es así. Todo lugar en donde no existe orden, que es la palabra en donde se origina, originada de la palabra cosmos, palabra orden, de organización, es originada de la palabra cosmos. Que la palabra cosmos en griego significa orden, organización, poner en armonía lo que estaba en desorden. Esto es cosmos, de ahí deriva la palabra cosméticos, ¿no? Cuando la mujer va a poner en orden a veces la cara cuando amanece un poco amasada. Y los hombres también se peinan, ¿no? Se cortan el pelo, eso es cosméticos. Lo que es poner en orden. Entonces la palabra cosmos, el contrario de cosmos es caos. Cuando no tiene cosmos, tiene caos. Entonces, cuando la iglesia representa una comunidad, que es un ajuntamento de personas, necesita de cosmos. Cuando la palabra del Señor dice allá en el inicio, en Génesis capítulo 1, cuando usted lee en castellano, leyendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía. ¿Estaba sin qué? Sin forma, estaba en un caos. Esa es la palabra traducida en la Septuaginta para sin forma, caos y vacía. Estaba desordenada y vacía, algunas traducciones traen de esa forma. Y el Espíritu del Señor pairaba sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: haya luz. Y Dios piensa poner cosmos en el caos. Entonces la palabra cosmos en el Nuevo Testamento usted va a ver siempre traducida para tierra o sistema organizado. Ese orden. ¿Qué es lo que pasa cuando Pablo dice: por esa causa, Tito, te dejé en Creta para poner cosmos, para poner en orden lo que estaba
desarreglado. ¿En qué sentido? Mira lo que dice el versículo 1, ¿no? Que nosotros hemos leído ya, el culto anterior. Y también ya hemos leído todos los versículos hasta el 9, ¿no es cierto? Pero vamos a repetir a leerlo, pero quiero dar esa introducción primeramente. Que dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ya expliqué en la reunión anterior que corregir lo deficiente no es corregir al deficiente o el deficiente. Ese artículo lo es un artículo neutro que refiere a cosas. Entonces, corregirse lo deficiente, lo que está deficiente en la iglesia, en términos de doctrina, en términos de orden. Y para esto, Tito, usted tiene que levantar ancianos, establecer ancianos en la iglesia. Todo lugar que haya juntamiento de personas, sea la iglesia, sea en cualquier lugar de sociedad, de comunidad, de una sociedad, que no hay un liderazgo, que no hay un cosmos, hay un caos. Hay un caos. Y eso fue probado por lo largo de la historia, en todos los sistemas presidencialistas, sean los sistemas de gobierno, cualquier orden de gobierno, en toda la historia de la humanidad se fue probado esto. Es necesario liderazgo. Ahora, estos líderes tienen sobre sí una carga. Ojo, que en posición de liderazgo no es únicamente, bueno, soy el jefe, yo mando las cosas, suceden. No. Primeramente, aquí en la iglesia presbiteriana nosotros somos un consejo. Así como en el cielo, ¿no es cierto? En el cielo el Señor tiene un consejo eterno. Es Dios en su consejo santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no es una persona. Dios es una Trinidad. Y alrededor de esa Trinidad hay un montón de otras cosas que nosotros siquiera sabemos imaginar. Los 24 ancianos, hay los 4 seres vivientes, hay los 7 espíritus de Dios, que usted ya ha escuchado eso cuando yo expuse Apocalipsis versículo por versículo. ¿No es cierto? Y hay un consejo del Señor. Cuando dice en Génesis 1:26 que dice, hagamos el hombre a nuestra, no dijo Dios, haré el hombre a mi imagen y mi semejanza. No dijo así. No fue una persona tomando una decisión, sino que un consejo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es un consejo. Así que ahí Dios ya pone para nosotros, establece cómo debe ser en la tierra. En la oración de Padre Nuestro que Jesús hace en Mateo 6, versículo 6 adelante hasta el 15, Él dice, Padre nuestro que está en el cielo, hágase tu voluntad. No estoy hablando toda la oración, solo la parte que interesa. Así en la tierra como es hecho en el cielo. Así como Dios gobierna su cielo, la oración que Jesús nos enseña a hacer es decir, gobierna también la tierra, Señor. Y a través de liderazgo, a través de gobernantes, Dios cumple su voluntad en la tierra. No sé si usted se acuerda que la Biblia dice, y nosotros hemos estudiado eso en las epístolas de Pedro, primera y segunda, cuando expusimos, que toda autoridad es puesta por Dios y nosotros debemos sujetarnos a ellas. ¿No es cierto? Por esa misma razón, porque Dios está haciendo cumplir su voluntad. Pastor, ¿por qué hay tanta gente mala entonces en liderazgo? Tantas malas personas, corruptos y todo. Es un extracto de nosotros. No es Dios que lleva la culpa, sino que Dios, cuando quiere bendecir a una nación, pone justos gobernantes. Pero cuando Dios quiere maldecir, Dios pone gobernantes malos. Está escrito en Isaías, ¿cierto? Pone gobernantes malos cuando quiere castigar a una nación. ¿Y cómo es eso? Ya he explicado eso algunas veces, ¿no es cierto? No es que es malo el presidente, el intendente, el gobernador, este tipo es un corrupto. No, está hablando de usted mismo. Ojo cuando va a criticar a los políticos, porque muchas veces es el retrato de quiénes somos nosotros, nuestra comunidad. Usted a menor escala hace lo mismo. Si minimizamos el modelo,
el intendente, el presidente, el gobernador, los políticos, senadores, diputados, están robando millones, no sé qué, desviando plata, recursos, pero usted también que trabaja en la, no sé, ferretería de San Juan, por ahí distrae un clavito, un tornillito cada mes. Hace lo mismo. Si te pones con millones, va a ser lo mismo, hermano, porque va a ser oculto, va a ser fácil, así como es cuando sale el dueño y usted pone un clavito en el bolsillo. Tú eres igual. Somos nosotros pecadores. Y solo Cristo puede enderezar nuestro camino. No piense ser más justo que los políticos. No, Dios gobierna el mundo a través de personas que Él pone sobre liderazgo. Ahora, esto no es excusa para decir que ellos, por serem también pecadores, no van a rendir cuentas. No. Ahí es donde quiero llegar. Sobre el liderazgo viene mayor responsabilidad, viene mayor peso, mayor carga en donde Dios va a cobrar de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro dijo, no quieran ser de ustedes muchos maestros, porque van a rendir cuentas doblemente, mayor rendición de cuentas y mayor cobranza tendrá ustedes, el Señor cobrará de ustedes. Porque no solo un líder, cuando se equivoca o cuando se desvía a sí mismo y su familia, sino que desvía a un montón de personas. Quando falla um líder com sua responsabilidade, seu compromisso, falla com um montão de pessoas e leva multitudes a la caída. Com malo exemplo, com mala instrução, com enseñanças malas. E é onde vamos chegar em la manhã de hoje. Então, vamos ler, por favor, capítulo 1 de Tito, versículo 5 hasta el 9, um pouquinho mais. Diz assim: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el presbítero o el obispo, episcopos, sea irreprensible. Este líder necesita ser irreprensible. Ya hemos estudiado eso en la prédica pasada. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Sigamos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca para que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, son el gentilicio de Creta, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hasta aí nomás, está el versículo 14. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Amada iglesia, la responsabilidad y el peso que cae sobre un líder es algo muy importante de entender. Ya hemos expuesto la mayoría de estos versículos, pero hoy estamos queriendo mostrar las partes positivas, como debe ser. Eso es la parte positiva. ¿Qué debe hacer el sí para que haga el presbítero, el líder? Y la parte negativa que no debe hacer, el no para que no haga del obispo, de los presbíteros. Entonces, la parte positiva, como debe ser, nosotros hemos estudiado la prédica pasada. Es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible, amén.
ya hemos leído, que el obispo sea administrador de Dios, no soberbio, ahí vienen las partes negativas, no soberbio, que no debe hacer ni por casualidad, no puede ser soberbio el obispo, el líder. Acá estamos aprendiendo el líder en la iglesia, los pastores de la iglesia. Y no voy a entrar en el mérito si es necesario tener pastores en la iglesia o no, porque eso ya fue expuesto en la predica pasada. Y hemos visto por varios versículos, algunos seleccionados, para que nosotros nos quede claro que es necesario, y muchos ejemplos de cómo la iglesia primitiva se gobernaba, ¿no es cierto? El pastor en la iglesia, el liderazgo en cualquier ajuntamiento de personas. Pero ¿cómo debe ser este pastor? ¿Cómo debe ser? También ya hemos visto. Y la epístola de Tito nos enseña, también la de Timoteo nos enseña, y vamos a ver eso de vuelta cuando estuviéramos explicando la epístola de Timoteo. Pero ahora viene diciendo a Tito, no debe ser pendenciero, soberbio, iracundo, ¿no? Codicioso de ganancias deshonestas. Y ahí nos da esas características de que ni por casualidad puede ser. Imagina un líder soberbio. Soberbio es aquel que se cree superior a los demás, que pisa a los demás, que los humilla, que se siente por encima, que tan por encima que no puede dar un servicio a un hermano, sino que el hermano es que tiene que servirle. Y no dan ejemplo con el servicio, sino que exige el servicio hacia ellos. La soberbia es muy hermana de ser contumaz. ¿Qué es ser contumaz? Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, y ya vamos a hablar de esto. Ser contumaz es ser irreprensible. Perdón. ¿Cómo se dice? Incorregible. Es ser incorregible. No se puede corregir. Porque el contumaz es aquel que está más allá de la soberbia. Ya él mismo es su propio consejero. Él es el mismo único intérprete de la escritura. Nadie le explica porque ya lo sabe todo. ¿No es cierto? Yo estoy exponiendo la escritura para ustedes, hermanos. Pero yo tengo que doblar la rodilla. Y siempre los domingos por la mañana para mí hay una tensión espiritual para predicarle a ustedes y traer el mensaje fielmente de la palabra del Señor. Porque no depende solo de mí, de mis habilidades, de cuánto he estudiado. Yo dependo del Espíritu Santo para que Él salga a través de mí y hable a sus corazones, ministre y tome la atmósfera del culto para que ustedes reciban la palabra de Dios y salgan alimentados. Y yo no puedo hacer eso. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede. Yo dependo del Espíritu Santo para predicar. Entonces no es un trabajo que yo por ahí siendo un maestro, no sé, de albañilería, tengo que entrenarme y por ahí hago bien hecho porque depende de mis habilidades únicamente y exclusivamente. No, el trabajo pastoral no depende solo de las habilidades del pastor. Por más que se esfuerce, por más que depende de la unción del Espíritu Santo de Dios. Depende de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Depende del actuar del Espíritu Santo de Dios cuando esté predicando. Porque mis palabras, estoy seguro, pueden llegar a sus oídos, como está llegando ahora, pero no tengo poder para que ellas penetren el corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacerlas llegar a su corazón. Entonces el pastor sabe que tiene la responsabilidad de esforzarse. Entonces hay muchos pastores que dicen, no, entonces no voy ni siquiera a estudiar. Ese tema de teología no sirve para nada. Dependo totalmente del Espíritu Santo. Mentira también. No es lo que se enseña en todas las epístolas. No. El hombre tiene que hacer todo el esfuerzo que está a su alcance como si todo dependiera de él. Y tiene que orar con toda la fuerza y toda humildad y humillación, como si todo dependiera de Dios. Porque las dos cosas son verdades, aunque uno no quiera entender. Yo tengo que hacer todo lo mío, para que cuando llegue aquello que yo no puedo hacer, Dios haga. Es como cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro. Cristo no dijo a la piedra, piedra, movete.
trasplántate de acá. No, dijo a los hombres que tenía fuerza y tenía inteligencia y Dios le puso, discípulos, remueva la piedra. Ahora, Lázaro, ¿pueden ustedes resucitar? No, ahora actúo yo. Lázaro, ven para afuera. Dios actúa en donde el hombre no puede actuar. Yo estoy seguro que todos los sábados cuando estoy predicando la palabra a nuevas personas que están entrando en la iglesia, yo jamás soy capaz de hacerles convertir para el evangelio, pero tengo la responsabilidad puesta sobre mí a través de Cristo de predicarles y esforzarme y buscar todas las maneras de que ellos comprendan el evangelio, sea con diseño, sea de la manera que sea, con todas las estrategias del mundo, para que llegue clarita la mensaje de la Biblia a su conocimiento. Tengo yo la responsabilidad, como dijo Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero yo estoy consciente que no puedo con mi fuerza, con mi esfuerzo, con mi habilidad, convertir a una persona, cambiar su mente, su pensamiento, su manera de ver el mundo, su cosmovisión. No puedo yo. Solo el Espíritu Santo de Dios. Solo el poder de Dios. Por esa razón, el pastor debe, sobre todo, tener vida de oración, de dependencia de Dios. Además de todos sus otros compromisos, de todas sus demás responsabilidades, saber que depende de Dios totalmente para que el evangelio confronte el corazón y cambie vidas, transforme mente, pensamientos, así como nosotros los creyentes fuimos transformados por el poder del evangelio, como dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para conversión de todo aquel que cree. Primero del judío, también del griego. Es decir, de aquellos que habían sido llamados primeramente y manifestado el poder de Dios, los judíos, y después del griego en el sentido de que los gentiles todos también, cualquier persona del mundo puede llegar a conocimiento del evangelio. Y es entender esto que nos hace saber la carga que viene sobre un pastor. Ahora, ¿cómo el pastor no debe jamás actuar? Esta soberbia cae por tierra cuando un pastor tiene este entendimiento. Porque por más que haya estudiado, por más que haya formadose, y no estoy hablando porque nosotros somos de aquellos que no están apoyando al estudio o a la teología, mucho por el contrario, nosotros apoyamos, tenemos seminario, apoyamos estudio y tenemos que estudiar y llegar a ser grandes hombres delante del Señor y de los estudios. Incentivamos estudio, tenemos estudio y enseñanza acá en la iglesia, tenemos un seminario acá desde Estados Unidos que nosotros representamos acá en Buenos Aires. Tengo formación teológica, formación académica y estoy terminando mi maestría, no hablo para gloria mía, sino que para dar incentivo a que el estudio realmente para nosotros es importante. Pero por más que tenga estudio el hombre, si no tiene la humildad de reconocer que es Dios quien actúa a través de él, cuanto más se disminuye, más se acerca al cielo, porque la escalera del Señor es al contrario, al revés, ¿no? El que se humilla será exaltado, ¿no es así? Entonces, cuanto más se desciende, más se acerca al cielo. No es que el cielo está abajo, el cielo está arriba, pero para llegar arriba tiene que descender. Es al contrario. Todo el evangelio es al contrario del mundo. Nuestro sistema está de punta cabeza. Y por esa razón a veces nos confundimos. Jesús dice, más vale dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es dando que se recibe. Está al contrario de nuestro sistema. No, es reteniendo que se crece, que se gana mucho. ¿Cómo que es dando que se recibe? No, es cobrando que se recibe. Es al contrario. El que quiere enaltecer se humilla. Es al contrario. Entonces, esa conciencia no nos deja venir la soberbia.
Pablo fue un hombre que tuvo tantas y tantas revelaciones del Señor. Dios le dio tantas revelaciones que él escribe un texto dramático, fuerte, impresionante, inolvidable para mí. Cuando dice, recibí por causa de mis muchas revelaciones, para no ensoberbecerme, un mensajero de Satanás que vino esbofetearme, golpearme en la mejilla. Una espina en la carne. 3 veces le pedí al Señor para que me lo sacara. Pero la respuesta del Señor es, mi gracia te basta, Pablo. No te voy a sacar la espina. Usted con esta espina va a reconocer a cada día, para nunca ensoberbecerte, que sos un humano, un hombre dependiente. Esa espina te va a llevar al piso y va a decir, soy inmundo. Necesito de tu gracia. Mi gracia te basta. Basta la gracia para que tú sepas que a cada día depende de mí y más, y más, y más. Y que tú no eres nada. Me sorprende cuando veo líderes en la iglesia del Señor que están muy por encima de los demás en el sentido de soberbia. Es triste porque tal persona es incorregible. Nadie le corrige más porque nadie está arriba de él. Y si llevamos la autoridad suprema, que es la palabra de Dios, decimos, hermano, la palabra dice eso, pero tú no interpretas bien la palabra. ¿Quién eres tú para decirme lo que dice la Biblia si yo soy un tipo que conozco todo y soy el intérprete único? No lo dice, pero es lo que usted siente de la Escritura. Es muy triste. Dichas personas nunca fueron llamadas al ministerio. Es como la cizaña que fue sembrada al medio del trigo. Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién puso la cizaña ahí? Y Jesús dijo, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Sacamos la cizaña? No, tranquilo. Espere que crezca junto con el trigo, porque puede que al sacar una cizaña, el hermanito va a quedar dolido diciendo, ¿por qué disciplinaron al pastor este? Era tan bonito. Pero predicaba mentira y engaño y sacaba provecho de la gente. Y por ahí algunos se dolieron y se fueron. Entonces Jesús dice, no saque la cizaña porque puede salir pegado algún pesito, plantita de trigo y va a dañar a otros. Deje con que crezca junto. Y el apóstol Pablo viene y dice, es importante que tenga herejía entre ustedes para que sea separado lo que es verdadero. Importante, qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Entonces Jesús enseña y dice, no, deja. Cuando crezca, al final, cuando vaya a ser la siega, que es la cosecha, sabe que la cizaña es igualita al trigo, no tiene ninguna diferencia mientras están creciendo, pero después que se madura, el fruto sale del trigo y la cizaña tiene el cacho, pero no sale nada. Tiene la ramita igualita, se cae para adelante, parece que está encargada de trigo, de fruto, pero te aplasta con la mano, es paja. Ya les dije a la iglesia, un video en YouTube, diferencia entre cizaña y trigo. Busca y mire, usted va a ver, el tipo pasa la mano así, aplasta, sopla, no hay nada. Y el trigo agarra, igualito. Cuando aplasta, sopla, queda las semillas. Ahí está el fruto. Esa es la diferencia, discípulos, dijo Jesucristo, ¿no? Deja, el que tiene fruto, y a eso conforma con toda la enseñanza paulina, y es lo que es más bello en la escritura. Parece que las epístolas es un comentario de los evangelios, ¿no es cierto? Están tan empapados de Cristo los apóstoles y van enseñando lo que Jesús ha enseñado. Y por eso Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, y las separa en un contrapunto totalmente opuesto con los frutos del Espíritu. Y dice, aquel que tiene fruto del Espíritu, ese sí es nacido del Espíritu. ¿No es cierto? Entonces son los frutos que van diferenciando esas cosas. Y nosotros, cuando aprendemos que somos dependientes de Dios, especialmente el liderazgo, sabrá que siempre es pequeño. Siempre somos pequeños. Somos hombres
siempre dependemos de Dios. Hay una gran carga sobre el pastor, sobre el liderazgo de la iglesia. Y digo eso no solo a mí, sino que a los presbíteros que acá están también. Todavía son presbíteros provisorios, pero los considero presbíteros de la iglesia. ¿Por qué provisório? Porque vamos a oficializar más adelante y vamos a llamarlos cuando la iglesia se organice. Se organice, dicho en castellano para explicar, porque es una forma de decir de la iglesia presbiteriana que utilizamos mucho en Brasil, pero quizás por acá no se entiende. Organizar la iglesia cuando la iglesia es totalmente independiente en sistema financiero, en sistema de gobierno, ¿cierto? Que puedes autosustentarse, ¿no es cierto? Todavía esta iglesia no se autosostiene porque el pastor cobra de lo que viene de Brasil. La iglesia no da un sueldo al pastor, no es autosostenible todavía. Entonces, cuando la iglesia se vuelva autónoma, en el sentido de que ya puede denominar pastores, ya pueden tener su cuerpo de gobierno, ya puede tener camino con sus propios pies, y a partir de esta iglesia ya puede plantar otras iglesias, se dice iglesia organizada. En ese aspecto, organización en ese aspecto que la iglesia es autónoma, es independiente en ese sentido, no depende de otras iglesias para sobrevivir. Como la nuestra es una misión, todavía estamos en un proceso dependiente. Y gracias a Dios, Dios ha provisto todo, la iglesia no tiene que preocuparse con eso. Dios es maravilloso. Amén. Entonces, cuando la iglesia se organice, los presbíteros serán ordenados oficialmente como presbíteros oficiales de la iglesia. Son presbíteros provisorios por esa razón, esa única razón, pero son los presbíteros de la iglesia. Esa palabra también recae sobre los presbíteros. ¿Por qué, pastor? Es una posición de liderazgo, es una postura de ejemplo. Los presbíteros son, tiene digamos así, una carga también espiritual, una carga también del orden de la iglesia. Toca también a los presbíteros visitar a los hermanos, no únicamente al pastor, cuidar al enfermo, ayudar a aquel que está necesitado. Es un trabajo pastoral, de hecho. Tanto que la palabra presbíteros en la iglesia, en la Biblia y Nuevo Testamento, se usa tanto para pastores como para los ancianos que auxilian a los pastores principales en ese sentido. Y hay sí una pequeña diferencia entre el pastor que preside y el pastor que auxilia en todo el Nuevo Testamento. Cuando Dios manda a Juan escribir en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, al pastor de la iglesia no dice a los ancianos, no dice a los presbíteros, dice al ángel de la iglesia. Y ese ángel de la iglesia representa el pastor principal, aquel que también cuida a los presbíteros. Como por ejemplo estaba Tito ahí, había ancianos y Tito era el pastor principal, que iba a cuidar, y no solo cuidar, sino que ordenar a los demás presbíteros, pero la responsabilidad y la carga, cuando referida a una persona específica, era a Tito. Entonces, el consejo de la iglesia, hasta que se conforme totalmente, Pablo estableció Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, para que tenga ahí un consejo, pero ese pastor tiene una mayor responsabilidad. Tiene una mayor responsabilidad. Amén. La responsabilidad de él es tal que a él le toca ordenar a los presbíteros de la iglesia. Ahora, la forma, algunas personas piensan que el pastor puede, me gusta usted, tu carita es muy linda, venir para ser presbítero. Así no es. La forma, por decir que Tito tenía que organizar la iglesia, la forma no es esta. La forma es diferente, la forma es por el mismo consejo de la iglesia. La propia iglesia volta, y ustedes van a acompañar eso, ya quiero solo dar esa explicación y vamos a seguir, y ya estamos por terminar. Y van a acompañar eso ahora en diciembre,
cuando la iglesia hace toda su rendición de cuentas, cada departamento hace su rendición de cuentas y los nuevos líderes serán votados por la misma iglesia. Aquellos que son miembros oficiales de la iglesia pueden participar en la votación y pueden ser votados, ¿cierto? Entonces no es una, ¿cómo se dice? Uno se postula, no es así. La iglesia misma va mirando y ve el testimonio de cada hermano y pone su nombre. Quien está en la iglesia va a acompañar. Los hermanos que no son miembros todavía pueden acompañar el proceso para que vaya sintiéndose parte y acompañando para aprender también. Amén. Entonces, no es que se postula. Vamos a elegir ahora presidente de SAF, la presidenta de SAF. Ah, yo me postulo. No es así. Todos los hermanos van a votar. Cada uno escribe el nombre de una persona, es un papelito. La persona que más sale con el nombre por el propio consejo de la iglesia va observando la actitud de cada hermano a lo largo del año. Y dice, no, la hermana Cintia está muy bien para que sea. Y ahí yo pienso que es Cintia. Y otro piensa, no, podría ser la hermana Estela. Y otro dice, no, ¿por qué no la hermana Noelia? Y son votos diferentes. Cuando se suma, salió Cintia. Con 30 votos, la otra hermana con 15 y la otra con 10. Bueno, entonces ha ganado Cintia. Hay todo un proceso, eso se va a ser explicado. Ha ganado hermana Cintia. Hermana Cintia, usted fue elegida por la iglesia para ser presidenta de SAF. ¿Te viene bien? ¿Tienes tiempo? ¿Podés actuar? Esos son los roles, las obligaciones, las responsabilidades. Puede ser, hermana, la iglesia entera vio en ti una figura de liderazgo en este cargo. Entonces, así como debe ser, ¿no? El pastor mira, a mí me gusta usted. Me enojé contigo, sale, ya te expulso de ser presbítero. No funciona de esa forma. Porque a veces le da al pastor todas las prerrogativas y el pastor es casi un dueño de la iglesia. Bíblicamente no es así que funciona y debe funcionar. Es muy importante, tan importante estas características y toda esa exposición de la epístola de Tito. Me parece que no voy a salir más de ese versículo, por amor de Dios. ¿No es cierto? Una cosa lleva a la otra y son tan importantes cuanto las demás. Entonces vamos a quedar por acá. ¿Qué pusiste hoy, pastor, de esos versículos que leímos? Únicamente no ser soberbio. Fue la única cosa que fue puesta. ¿No es cierto? No seamos soberbios. Sepamos reconocer que somos pequeños. Que Dios no nos va a quitar la espina en la carne para reconocermos que somos hombres dependientes de Él y que esta responsabilidad de llevar adelante su pueblo, su iglesia, esa responsabilidad trae determinada gloria, digamos de esa forma. Gloria porque la iglesia debe sumisión, debe sujeción y debe obediencia a su pastor, como nosotros hemos aprendido en el libro de Hebreos. Y es digno aquel que administra bien la iglesia de Dios, es digno de doble honor, de dobles honorarios, como nosotros hemos leído en la epístola de Timoteo, pero está todas sus responsabilidades y tiene que cumplir con todos los requisitos que la palabra de Dios nos está enseñando en Tito. Lo que tiene que ser, cómo debe ser el pastor y cómo no debe ser. Y la única negativa que vimos hoy fue no ser soberbio. No ser soberbio. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra, a actuar dessa maneira, a vivir dessa maneira, como deve ser a igreja de Deus, como deve ser em la igreja de Deus. Dessa forma, hermanos, a igreja é um corpo. A igreja não é um organismo como nós vimos em um organismo secular. Há muitos líderes que querem administrar a igreja como se fosse uma empresa, um negócio que tem ganância em todo e que tem que tratar a gente como se fossem empregados ou como se fossem qualquer coisa. Não é certo? Não é assim. Somos todos hermanos, somos todos iguales e todos somos miembros, incluso o pastor, miembro é do corpo de Cristo, unicamente que este miembro em particular foi elegido por Deus para governar su pueblo e sobre ele recai maior responsabilidade. Um hermano igualito que ustedes, pero com responsabilidades mais grandes. Sobre a responsabilidade vienen os privilégios, sim, vienen. Por essa razão, há muita gente que ocupa esse lugar por causa dos privilégios e se olvidam
de las responsabilidades. Me gusta estar en la frente a la gente, me gusta ser ovacionado, me gusta que me obedezcan, me gusta esto. Y la parte que Dios te mandó a hacer, no, eso dejamos por un costado, por ahora estoy siendo glorificado, qué bueno, yo acá voy a hacer eso, así, yo mando, yo desmando. No puede ser así. En el día que yo empiece a ponerme de esa forma, la iglesia que tiene un cuerpo, un organismo, y ese organismo ya nos autopreserva, ¿no es cierto? Porque entre consejos siempre uno está diciendo, ojo, eso está mal, me parece que no es así. Vamos a tomar una decisión, votamos todo el mundo junto, todos los presbíteros, nos juntamos. Lo que es financiero en la iglesia no se gasta como quiera. Hay votaciones, vamos a comprar un parlante. Anda. No. Lo que pasa de un determinado monto ya tiene que ser votado en la iglesia. Entonces el pastor es un hermano con responsabilidades mayores. Y su voto no es voto Minerva. Voto Minerva es aquel voto que vale por 2, 3. No, es un voto. Es un hermano igual que ustedes. Amén. Amén. Entonces, el día que empiece yo a cambiar, como dijo Pablo, si ustedes escucharen otro evangelio, aunque sea de un ángel venido del cielo, o yo mismo predicándoles otra doctrina, que sea anatema, sea maldecido. El día que ustedes vean que esta iglesia empiece a cambiar estos principios que hemos aprendido en la Escritura, este pastor, sea yo o cualquier otro, debe ser echado de la iglesia. Guarden ese día, está grabado. Debe ser echado de la iglesia porque va a empezar a contaminar a la iglesia y no será una iglesia pura, inmaculada delante del Señor. Mira la responsabilidad que es. Amén. Que Dios nos ayude a seguirnos siendo fieles. Que Dios nos fortalezca. Y hoy soy yo el pastor de esta iglesia. Mañana puede ser usted. Mañana puede estar usted acá, cuidando la iglesia, guiando el pueblo de Dios. Y que yo tengo que ser como plantador primero de esta iglesia, el mayor ejemplo de ustedes para que siga los siglos repitiendo lo que es la figura de Cristo en la iglesia de sana doctrina. En la iglesia del Señor, que esta iglesia crezca y siga de esta manera. Porque si el primer pastor es un desastre, los que vienen por adelante serán peores. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia para seguirnos siendo fieles y seamos de ejemplo para toda esta iglesia. Toda esta iglesia. Yo veo esta iglesia en Marco Paz como la iglesia, es la primera iglesia presbiteriana de misión brasileña en Argentina, la primera. Somos pioneros en Argentina entera, no solo Buenos Aires, en toda Argentina. Y queremos que de esta iglesia sea un referente de otras iglesias que vamos a abrir y vamos a plantar en toda Argentina. Y que sea un lugar que estamos por comprar un terreno que ore en la iglesia, estamos orando, levantando recursos desde Brasil, pidiendo a Dios que nos ayude con su misericordia, tocando los corazones de los hermanos, cosas que no podemos hacer. Lo que podemos hacer es llamar a los pastores: pastor, necesitamos del apoyo de tu iglesia, que levante recursos, que ofrenden para que nosotros podamos comprar el terreno que cuesta tanto. Esa es nuestra parte. Pero ¿quién va a tocar el corazón del pastor? Es Dios. Tenemos que orar por eso. Así trabaja la iglesia presbiteriana en todo Brasil. No es una iglesia que está acá apartada, que está plantando solita, que está acá. No. Toda la iglesia, cuando llega una llamada del pastor de la iglesia o de los miembros de esta iglesia a otras iglesias, desde que nosotros tengamos todo en orden con lo que es nuestra organización, nuestra institución, Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales, como estamos nosotros, todos somos partes del mismo trabajo. No es independiente, no es una cosa que dice, no, usted por ahí que busque la vuelta. No, es un cuerpo. Y vamos a comprar, en mi visión, ya veo esta ciudad como la ciudad presbiteriana de Argentina. Acá vamos a plantar colegios, casa misionera, vamos a plantar un hogar de niños, vamos a poner un gran lugar, un gran templo
y la gente de todo Buenos Aires y de toda Argentina, después de 100 años adelante, van a venir a Marco Paz, van a decir, acá fue donde se plantó la primera iglesia. Mira la estructura, mira qué bendición. Van a ver cosas como muy antiguas, diciendo, acá fue, como cuando nosotros llegamos a Brasil, llegamos a Río, y fui con Marcelo, llevé a Marcelo allá, vemos ahí el primer templo que fue plantado en Brasil de la iglesia presbiteriana por misionero Simonton, que vino de Estados Unidos. Un hombre que Dios usó. Más de 160 años la iglesia presbiteriana está en Brasil. 160 años, más de 8,000 iglesias por causa de un misionero. Que Dios nos use de esa forma. Es mi sueño que esa iglesia sea plantada, aunque falte el pastor Wilton. La iglesia siga estructurada firmemente en la escritura. Siga y avance. Yo ya había dicho a los presbíteros, aunque yo me muera, si yo me muero mañana, la iglesia nunca más se termina, porque es una iglesia bíblica que no depende únicamente del pastor. Hay un consejo de presbíteros que gobiernan la iglesia. Entre ustedes será levantado otro pastor, o que sea enviado de otros lugares, pero esta iglesia nunca más será terminada. Seguirá adelante, será una gran iglesia. Y Dios va a levantar y salvar muchas almas a través de todo nuestro trabajo y de todo nuestro testimonio. Ustedes que están hoy acá son miembros plantadores, digo de esa forma, son los primeros con esta iglesia. Mira la responsabilidad que nos rodea, ¿no es cierto? De sermos ejemplo, de plantarmos una sana iglesia, levantarmos una bendición en esta ciudad, de llamar la atención de la ciudad por la forma como actuamos en la comunidad. Ya he escuchado del testimonio de ustedes, cuando salgo por la calle, cuando salgo a comprar en todo lado, he evangelizado, voy a comprar una carne ahí, evangelizo, en cualquier lugar evangelizo, y ya he escuchado testimonios de muchos de ustedes, cómo han cambiado, la gente comenta, impresionante. Ah, mira cómo cambió este. Ah, ¿está ahí con usted? Sí, están ahí con nosotros. Mira cómo ha cambiado el muchacho ese, ¿eh? Entonces, es maravilloso escuchar el testimonio y eso va impactando la ciudad. La gente va escuchando. Y no sé si ustedes se acuerdan de cuando llegamos la primera vez acá, nada conocíamos, no teníamos ni local. Fue una lucha para que confiara en nosotros para alquilar ese local, gracias a Dios por los dos presbíteros que pusieron sus hombros y pusieron su nombre y firmaron pagaréis de no sé cuántos años, 3 años, 4, para que pudiéramos alquilar este local, porque la gente no nos conocía. Si usted no tiene a alguien que tenga trabajo en blanco, que pueda firmar pagarés, no te alquilo. Y yo solo, ¿cómo iba a ser, hermano? No, yo tengo algo que viene de Brasil, no me sirve, decían todos las inmobiliarias. No me sirve, tiene que estar en blanco acá en Argentina. Digo, me mataste. Y Dios viene a mí y dice, ve que usted solo no puede hacer nada. Es el cuerpo de Cristo la iglesia, hermanos. Y cada uno merece su honor. Cada uno. Yo me acuerdo cuando fuimos a hacer la primera refacción. Ya terminé la prédica, hermano. Estoy contando un testimonio que me está quemando el corazón. Cuando fuimos a hacer la primera refacción acá, no teníamos, pero para nada. Todo por fe. Era prácticamente imposible, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a orar, diciendo, Dios, ayúdanos. Primero con recursos, después con mano de obra. Vino un hermano Marcelo, y dijo, pastor, por los materiales no te preocupes. Digo, no, Marcelo, es mucha plata. No, pastor, yo sé que es mucha plata, pero fue poner este valor, este monto. No te preocupes con el material. Vamos a hacerlo. Y yo salí alabando a Dios, diciendo, Señor, tú escuchas la oración. Ahora, Dios, si tú escuchaste mi oración, envíanos trabajadores. Empezamos a trabajar, yo, Marcelo, Rubén, acá full. Y a veces Rubén tenía su trabajo, tenía que estar allá y acá, venía cuando podía, Marcelo estaba siempre, yo dormía acá, me acostaba, vino los muchachos de Brasil, 2, nos ayudaron un montón, pero eso fue un poquito más adelante, no teníamos nadie, era solo nosotros. Yo empecé a orar diciendo, Dios,
por favor, necesitamos gente. Necesitamos gente que nos ayude. Teníamos que raquetear todo eso. Eso estaba, hermano, impenetrable. Acá nadie podía meterse, que salía enfermo. Seguramente, más de miles de años. No sabe lo que era eso. Ese piso tuvimos que levantar. No sabe usted lo que era eso. Un desastre. No solo pintar la pared, tenía que levantar todo el reboque, un rasqueteando, se caía todo, hermano. Eso tenía, no era así. Ese techo tenía un tergopol podrido del color de este parlante. Una cosa, un desastre. Tuvimos que, y decía, Señor, es mucho trabajo. Las ventanas tuvimos que raquetear cada fierrito, cada cosita estaba así de mugre, de lo que era óxido. Oré al Señor, dice, Señor Dios, envíanos ayudantes, personas que nos ayuden. Y hay un misionero que yo siempre cooperé con su vida cuando era empresario, y después que llegué a Argentina seguí cooperando. Un misionero en Jocum, un amigo, antiguo amigo, que lo gané para Cristo también, después se volvió misionero primero que yo. Y cuando fui enviar una platita que siempre le enviaba mensualmente, le pregunté, hermano, ¿cambiaste de cuenta? ¿Por qué no me va el recurso? No, pastor, me cambié, disculpe, ahí te mando. Y me envió. ¿Y cómo va la obra ahí? Digo, estamos orando acá porque necesitamos trabajadores para darnos la mano. Dice, mira que estamos orando acá para que Dios nos diga un lugar en donde enviamos 10 misioneros para ayudar. Yo digo, no, está jugando conmigo. No, no, en serio. Estamos ahora orando. Está el grupo orando llamado mochileros. Los mochileros no cobran nada de la iglesia. Ellos se meten, van solo. Es un proyecto que hacemos un desafío al misionero que puede salir solo, sin plata, al mundo para ayudar y apoyar una iglesia que está necesitando, con mano de obra, con trabajo. ¿Ustedes necesitan de qué? Necesito de mano de obra. Les voy a hablar con el coordinador que está orando con ellos para que yo ponga a Argentina en oración. Y si Dios habla con ellos, ellos van a Argentina. Yo digo, ¿serio? Sí. Yo digo, Señor, está escuchando la oración. Entonces voy a estar, depende de oración, entonces ya está, le dice. Porque Dios va a contestar eso positivamente, hermanos. Y vinieron 10 misioneros con sus mochilas únicamente. Dijeron, nosotros nos acostamos donde sea local. No tienen que preocuparse con pasaje para traernos ni para llevarnos de vuelta. Comemos lo que ustedes comen y para nosotros está todo bien. Yo digo, Dios, qué cosa imposible. Porque si fuera para pagar los pasajes, aunque para que venga a ayudar a los hermanos, no teníamos tampoco. Y Dios fue maravilloso. Todo este inicio, todo eso hizo Dios. Y muchas otras cosas que no me cabe contar todo ahora porque vamos a terminar cansando la iglesia. Hermanos, Dios contesta la oración. Seamos una iglesia que crezca bajo estos principios, estas instrucciones pastorales que Pablo da a Tito y a Timoteo. Que Dios nos ayude, que seamos fieles a Él.